Buen día nuevamente. En estos últimos fines de semana hemos estado hablando y enseñando y aprendiendo acerca de las emociones. Las emociones son estímulos, respuesta a estímulos que recibimos de manera permanente y constante en nuestras vidas. Y como seres humanos somos seres con tres partes, tripartitos decimos: cuerpo, alma y espíritu. Nuestro espíritu, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, se llenó del Espíritu de Dios. Porque su palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestra mente, allí se tejen los pensamientos, las decisiones. Y en nuestro corazón, en nuestra alma, se tejen y trabajan las emociones. Es parte de nuestra esencia. A diario tenemos emociones. Vivimos expresando nuestras emociones. Por eso son tan importantes y a veces nosotros hacemos mucho hincapié en nuestra vida espiritual, y está correcto. En nuestro cuerpo, en nuestra parte física, queremos estar sanos, nos cuidamos, algunos no nos cuidamos. Hay personas que del cuerpo hacen una religión, adoración al cuerpo. Todos los días gimnasio, comida sana, ejercicios. Ejercitan su cuerpo de una manera tal que su cuerpo esté sano. Y mucho más lo hacen los deportistas, porque su vida, su sistema de vida, viven su economía, su entrada, viven del deporte. El que no vive del deporte y lo hace por gusto, lo hace por hobby, no se cuida tanto como un deportista profesional en la parte física. Pero muchas veces nos cuidamos tanto físicamente que descuidamos nuestras emociones o nuestras reacciones ante un estímulo. Ayer o anteayer fue noticia, algunos no ven noticias o no, yo leo muchas noticias, de un jugador de rugby argentino, ex seleccionado, ex Puma, fue a ver un partido en Inglaterra, en Francia, y al salir de la cancha, algo así, se pasó por un bar o por un restaurante, tuvo una discusión, a metros del restaurante lo mataron. Una reacción violenta, porque muchas veces no dominamos nuestras emociones. Hace un par de años ya, creo que 2 años atrás, y es permanente, recurrente la noticia, también unos jugadores de rugby allí en una ciudad costera, creo que fue Villa Gesell, mataron a un chico a la salida de un boliche.
expusieron su cuerpo, su físico, su ventaja física y lo golpearon hasta matarlo. Hoy casi todos los chicos están presos, buscándole la vuelta a la justicia para salir en libertad. Pero nuestras reacciones a nuestras emociones tienen consecuencias serias, graves, a veces para bien o a veces para mal. Cuando nuestra respuesta a ese estímulo es bueno, lo que logramos tiene eternidad. Pero cuando es malo, también tiene eternidad. Pero pagamos un precio muy alto. Y uno de las emociones que más se refleja en el ser humano desde que nace hasta que nos morimos es el enojo. Y de eso quiero hablar en esta mañana. El manejo de la ira es una situación muy importante en nosotros, donde el domingo pasado hablábamos del dominio propio. Dominar la ira no es fácil. No es algo que nace con nosotros, pero es algo que tenemos que trabajar en nosotros. Es un ejercicio que tenemos que hacer de manera permanente, el dominio propio. Y dentro del dominio propio es dominar nuestras emociones, es dominar la ira, es dominar el enojo. Hay personas que pareciera que viven enojados. Por ahí los chicos me dicen en la escuela: profe, usted es enojón. Y no me enojo, me hago el enojado. A veces para poner límites. Pero quizás mi forma de ser, mi forma de decir las cosas, expresan lo que quizás yo no quiero expresar, pero me sale naturalmente. Y a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que el enojo o una respuesta viene con ira, con rabia. Pero ¿saben qué? No es pecado enojarse. Ahora, ¿cómo entendemos esto? El Señor se enojó. Si vamos allí a Salmos, en el capítulo 7, Salmos capítulo 7, verso 11 dice: Dios es juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Bueno, si Dios se enoja, ¿no me voy a enojar yo? Dios se enoja, dice su palabra, todos los días con los malvados. Todos los días. O sea, no hay día que el Señor no esté enojado. Porque hay mucha maldad en la humanidad. Hay mucha maldad en la tierra. Todos los días el Señor está enojado. O sea que nosotros tenemos un Dios enojón, como me dicen los chicos a mí. Dice su palabra que Dios está enojado contra los malvados. Por eso nosotros no podemos vivir la vida enojado, porque tenemos que saber discernir con qué nos enojamos
y cómo respondemos ante ese enojo. No significa que no nos podamos enojar. Dios, siendo bueno, siendo justo, porque dice que es juez honrado. Otras versiones dice que es un juez justo, que vive y se enoja, se aira contra los malvados, contra los que hacen mal. Si yo me porto mal, Dios se va a enojar conmigo, porque soy su hijo, porque me ama y no quiere que yo me equivoque. Dios se va a enojar conmigo, yo voy a hacer enojar a Dios. Como muchas veces hacemos enojar a nuestros padres, o bueno, nosotros cuando éramos más chicos, ahora ya no se enojan tanto nuestros padres con nosotros, al contrario, nosotros nos enojamos con nuestros padres. Pero los más chicos, a veces no nos damos cuenta, o cuando éramos chicos no nos damos cuenta por qué nuestros padres se enojaban. Porque nos amaban. Y el enojo es parte de la naturaleza, es parte nuestra. Dios nos hizo con esa parte en nosotros. Porque es una reacción. Es una reacción que nos protege, una reacción que con el enojo muchas veces tendemos a cuidar lo que Dios nos ha dado. Pero tenemos que saber discernir, tenemos que saber en qué momento tenemos que enojarnos y cómo respondemos ante ese enojo. No sé si lo tienen en el proyector, pero el verso 12 dice, si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá cuerda. Dios se enoja. Y dice su palabra que Dios está enojado todos los días. Y bueno, pero nosotros podríamos decir en una inmadurez así que si Dios vive enojado, ¿qué ventaja tengo? ¿Qué salida tengo? Pero Dios con nosotros se enoja de una manera particular porque nos ama, pero con el malvado dice que se enoja todos los días. Hay una diferencia cuando nosotros cometemos un error o cometemos un pecado. Dios se entristece, se enoja, nos corrige, nos llama la atención con amor, pero no deja tampoco que ese llamado de atención no nos duela. Nos produce muchas veces dolor. ¿Pero por qué? Porque tenemos que aprender. Si nosotros le decimos a nuestro hijo, por ahí no vayas, o no toques nosotros tenemos plantas en mi casa, los que han ido a mi casa saben que tenemos plantas con espinas en mi casa. No es porque nos gustan solamente las espinas, sino por el tiempo también y la zona donde vivimos. Es una zona desértica, seca. Si ponemos plantas que llevan agua, necesitan mucho cuidado. Pero las plantas que tienen espinas son de zonas áridas y no necesitan tanto cuidado. Y se ven bonitas. Y van a ver que la mayoría de las plantas de mi patio son con espinas. Hay niños que se han pinchado, muchos, pero hay algunos niños que no se han pinchado. Por ejemplo, mi sobrino, Bastián, él prácticamente creció en el patio de mi casa y no se ha pinchado, salvo por ahí accidentalmente. ¿Pero por qué? Porque nosotros le enseñamos que eso era una espina y que hacía daño. Y Dios cuando nos enseña a nosotros acerca de lo que tenemos y de lo que no tenemos que hacer, y nosotros aprendemos, no nos pinchamos.
No nos pinchamos. Los peligros van a estar, los problemas van a estar, pero si nosotros aprendemos, caminamos bien. Ahora, cuando nosotros no aprendemos, no queremos aprender, pagamos consecuencias de ese enojo de Dios. Y el enojo es algo que nosotros también tenemos en forma permanente y muchas veces nos enojamos. Pero ¿saben qué? Ese enojo se transforma muchas veces en pecado cuando no lo sabemos dominar. Fíjense lo que dice Efesios, capítulo 4. Efesios 4:26. Dice, siempre leo un poquito más para entrar en contexto. El 24, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo nos controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. O sea que lo que me está diciendo aquí este versículo no es que el enojo es pecado, sino que el enojo da lugar al pecado. El Señor Jesús se enojó. Allí, si lo vemos en los evangelios, allí en el capítulo 2 de Juan está la historia, cuando el Señor dice que entraba al templo, llegó al lugar de adoración y vio cómo los hombres, qué habían hecho los hombres con la adoración. Porque el templo era un lugar de adoración. Quizás no es el lugar donde nosotros, como nosotros hoy decimos, vamos a ir al templo el domingo, nos vamos a reunir y vamos a adorar, vamos a estar reunidos. Quizás las personas allí no se reunían de manera permanente, habían fiestas especiales, pero habían personas que habían manipulado tal la adoración en el templo que el Señor se enojó. El Señor Jesús dice que, hay versiones que dicen que preparó su látigo. O sea que en ese momento de preparar su látigo, no es que andaba con el látigo puesto, ¿sí? Dice que se hizo un látigo. A veces por allí podemos entender que el Señor anda con el látigo ahí, atrás de nosotros, y a veces nos hace falta, ¿no? Pero no es así el Señor, no anda con el látigo. Ahí hay versiones que dicen que el Señor se hizo un látigo, volcó la mesa de los cambistas, de aquellos que manipulaban y habían hecho negocios de la adoración. Hoy por hoy, muchas iglesias, muchos lugares han hecho negocios con la adoración. Y es triste. Yo me imagino al Señor mirándonos o mirando a esos lugares. Me imagino cómo estará el Señor. Si se levantó, dice que se enojó. Se enojó el Señor tanto que los corrió con el látigo. Y así hoy por hoy hay muchos lugares donde la adoración es un negocio. Y es triste. Si Dios se enoja, imagínense nosotros. Si somos seres humanos y muchas veces no controlamos nuestras emociones, pero a veces miramos para otro lado y hay personas que les gusta y van detrás de esto. Dice su palabra que van siendo engañados
porque son los últimos tiempos y son tiempos peligrosos, donde engañarán y serán engañados. Es triste, pero Dios se enojó. Ahora, dice la palabra del Señor, no permitan que se ponga, dice, no permitas que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. O sea que el enojo no es malo. Enojarnos no es malo. Así que yo cuando leí, interpreté estos versículos, me puse contento, porque verdaderamente soy enojón. Pero no es malo. Es como nosotros reaccionamos ante ese enojo. Cómo nosotros actuamos ante ese enojo. El Señor actuó de una manera especial. El Señor actuó de una manera que muchas veces nosotros no nos damos cómo pudo el Señor contener semejante rabia, semejante ira, sabiendo que estaban manipulando la adoración, lo más sagrado, que la comunicación más sagrada que tenía Dios con el pueblo, que es la adoración. En la versión Reina Valera dice un versículo que todos conocemos sobre este mismo versículo. Traducido dice, airaos, pero no pequéis. Enójense, pero no pequen. Se transforma ese enojo en pecado cuando no tengo dominio propio, cuando no sé dominar, cuando ese dominio se transforma, ese enojo se transforma en ira. Se transforma o puedo volcar ese enojo a dañar a las personas. El hecho de que se ponga el sol sobre nuestro enojo, de que nos vayamos a acostar enojados, ya estamos en pecado. Porque comenzamos ese irse a acostar. Comenzamos en la noche a maquinar, ¿o no es así? Usted no se acuesta y empieza a pensar todas las cosas que pasaron en el día, y si se acuesta enojado, bueno, hay personas que ponen la cabeza en la almohada y hacen así, ¡tuc!, están roncando. O sea, no supieron más nada del enojo, ni de la rabia, ni si estaban contentos, no, nada. Hay algunos que no alcanzan a llegar a la cama, se duermen en la silla nomás. Pero muchas veces cuando estamos enojados y nos acostamos, comenzamos a maquinar cosas. En el enojo, en la rabia, ese enojo se comienza a pegar en nosotros. Y ya mañana cuando nos despertamos, nos levantamos enojados. Y amontonamos otro enojo. Y cuando queremos acordar, explotamos en ira. Y esa explosión en ira es la que llevó a personas a la cárcel porque mataron a alguien. Fíjense qué terrible. Fíjense qué terrible situación. Lo que puede llegar, la destrucción que puede causar, no el enojo, sino cómo manejamos el enojo. Es increíble lo que puede pasar. Vamos a ir a Efesios, ahí mismo Efesios 4:29. Dice, no empleen
un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Que yo cuando leía este versículo, digo, ¿cómo podemos hacer para cuando estoy enojado decir buenas palabras? ¿Cómo puedo hacer? Es un ejercicio. Es un ejercicio que lo tengo que practicar a diario. Bendecir a los que te maldicen. Bendecirlos. Qué difícil que es, ¿no? Imagínate que alguien te maldiga o te insulte y nosotros tenemos que decirle, te bendigo. O que Dios te bendiga. Pero es un ejercicio que nosotros tenemos que tener para no pecar. Es un ejercicio que tenemos que llevar a diario. Por eso cuando el Señor allí en el libro de Santiago, bien digo, cuando habla acerca de la oración de unos con los otros, dice, confiesen vuestras ofensas unos a otros para que sean sanados. O sea que orar por el otro me sana. Cuando hay una situación de enojo, cuando hay una situación de rabia, de pelea, ¿qué tengo que hacer? Orar por el que me ofende. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y el Señor nos pone en esa situación. No es fácil. Acá yo no estoy diciendo que es fácil tomar esas decisiones, pero son decisiones que nosotros tenemos que tomar ante las emociones. El enojo es una respuesta a las emociones. Y cómo nosotros reaccionamos ante el enojo es lo que va a hacer la diferencia entre glorificar a Dios con nuestro enojo o con nuestra emoción o deshonrar a Dios con nuestra emoción. Podemos enojarnos, podemos airarnos, como dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. Pero con nuestro enojo, dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Y cuando hay una situación de enojo, lo que menos controlamos es la lengua. Estaba leyendo un artículo acerca de la psicología de las emociones principales donde está el enojo y cómo en nuestra naturaleza expresamos el enojo, no solamente con palabras, sino con gestos. Apretamos nuestras manos, dice, o sea, no nos damos cuenta a veces. Y quizás si estás enojado, no estoy enojado, quizás decimos no estoy enojado, pero estoy con las manos que si te arrimas, ¿sí? Y estamos enojados. Y las expresiones corporales que tenemos ante el enojo, de fruncir el ceño, ¿sí? Las cejas, apretar los labios, y apretar nuestras manos o gritar, son reacciones al enojo. Y cuando nosotros apretamos nuestras manos y que llegamos hasta apretar nuestras manos nada más, no pasa nada. Pero si nosotros apretamos nuestras manos y le damos rienda suelta al cuerpo, ya la cosa cambia. Porque ya nuestras manos no van a estar apretadas en un lugar por enojo, sino que quizás vayan a estar en la cara de alguien. Es un problema. Cuando nosotros apretamos nuestros labios, cuando nos enojamos, apretamos nuestros labios,
dejémoslos apretados. No los abramos. Porque cuando abrimos nuestros labios es el problema. Si no tenemos dominio propio. Es un ejercicio. Hoy el barbijo nos ayuda muchísimo con el enojo. Pero lo que no puede hacer el barbijo es disimular nuestro accionar cuando abrimos nuestra boca. Porque cuando nosotros abrimos nuestra boca, sale el viejo hombre, la vieja mujer, a la cual estamos en un proceso sepultando, a la cual estamos enterrando, crucificando juntamente con Cristo. Pero abrimos nuestros labios y nuestras palabras son ofensivas. Dice acá el verso 29, no empleen un lenguaje grosero, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para los que las oigan. Qué desafío, ¿no? Imagínate que alguien te diga algo, te haga algo, y que tu respuesta tengan que ser palabras que estimulen a la otra persona a hacer el bien. No es fácil. No es fácil. Pero si el Señor lo pone, quiere decir que se puede. Cuando yo me enojo con alguien, hay alguien que decía que tenemos 2 oídos y una boca para hablar menos y escuchar más. Cuando hay una discusión, créanme que el que gana la discusión es el que escucha, no el que habla. Porque el que escucha reflexiona, el que escucha razona, el que escucha actúa de otra manera, pero el que habla no sabe dominar la lengua. La palabra de Dios dice que es peligrosa, que si aún dice a los caballos, a los animales se le pone freno y el freno va en la boca, ese freno nosotros tenemos que tenerlo para poder manejar, para poder guiar, para que nosotros podamos hacer esto, tiene que ser un ejercicio entre mi oído y mi boca. Porque las palabras que salgan de mi boca, dice la palabra de Dios que tienen que servir de estímulo para quienes las oigan. Pero cuando nos enojamos, ¿qué es lo primero que se nos abre? La boca. Y no le ponemos freno. Ese pequeño lugarcito, esa pequeña lengua que está allí adentro, encerrada entre esas rejas que el Señor nos ha dado, que son nuestros dientes. Apretemos los dientes, no abramos la boca. Hasta que lo que salga de nuestra boca sean palabras de bendición y no sea un lenguaje grosero ni ofensivo. Dice el verso 30, no entristezcan al Espíritu de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. El 31, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas,
calumnias y toda clase de mala conducta. Qué difícil, ¿no? Líbrense, dice, de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de palabras ásperas, de calumnias y de toda clase de mala conducta. Qué difícil. ¿Cómo hago? En el versículo anterior dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en cómo viven. Recuerden que Él los hizo suyos, los identificó como suyos. O sea, somos de Dios y no nos damos cuenta. Por eso es importante ese dominio propio al momento de actuar. Por eso es importante que nosotros cuando actuemos, cuando respondamos, lo hagamos con dominio propio. Es allí donde vamos a tener éxito, es allí donde nosotros vamos a alegrar al Espíritu de Dios. Cuando de nuestra boca no salgan palabras ofensivas, sino que pueda salir un consejo, que pueda salir una palabra de bendición. Cualquiera que escuchara este mensaje y que no entienda cómo Dios trabaja, lo primero que te dicen que es, estás loco. Vos estás loco. Así no se actúa. Yo le rompo la cabeza, lo primero que te dice. ¿O no es así? O le rompo la boca. Me dice algo y yo le rompo la boca. Y a veces actuamos así. Pero el pecado se consuma. O llega a ser pecado cuando nosotros lo consumamos. Nos podemos enojar. Y si hay algo que me produce enojo, ¿qué tengo que hacer? Huir. Porque si no lo sé dominar, ese enojo se va a transformar en pecado. Tengo que huir. Con los muchachos, con los chicos de la iglesia, íbamos a jugar al fútbol. Yo digo íbamos porque ellos siguen yendo. Yo no voy más. Un día me lesionaron mal, pero no me fui por la lesión, sino por la reacción que tuve ante esa lesión. Vi que estaban golpeando, pegando, donde no era un partido amistoso, algo que teníamos que disfrutar, solamente ir a correr para hacer un ejercicio físico. Y había un muchachito que no era de la iglesia, que se había dedicado a pegar nada más. Entonces yo estaba en el arco y lo miraba. Cada pelota que él iba con mala intención. Entonces en una de esas me encontré con él y me pegó. ¿Qué hice yo? Me levanté y lo agarré del hombro, pero no era para decirle, pórtate bien, sino era para pegarle. Entonces, cuando llegué a esa situación me di cuenta que no era lo que yo tenía que hacer, pero estaba reaccionando a un estímulo de una manera que no correspondía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Huir de esa situación. Y créanme, muchachos, que me dan ganas de ir a jugar la pelota cada vez que empiezan. Me voy a salir del grupo ahora. Cuando lo hice hace muchos años atrás, dejé mucho tiempo de ir a jugar al fútbol. Me gusta, es un deporte que me gusta, que me distrae. También pasó algo parecido. Lesioné a un chico, después me arrepentí. Entonces, hay cosas donde nosotros tenemos que tomar decisiones de salir. Aunque nos guste, tenemos que salir, porque sabemos que vamos a actuar de mala manera. Porque nosotros, con nuestra reacción, tenemos que glorificar a Dios. Y somos seres humanos y nos va a costar un montón. Yo, usted, somos, dice su palabra, templo del Espíritu de Dios.
Y no podemos entristecer al Espíritu de Dios con nuestras reacciones. Y el enojo es lo que más nos lleva a responder y abrir nuestra boca, a hablar palabras groseras, decir cosas que no correspondan. Y dice la palabra que esas palabras que salgan de mi boca tienen que servir de estímulo a los que las escuchan. Y qué difícil que es. Líbrense de toda amargura, de toda furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y de toda clase de mala conducta. Por lo tanto, dice el 32, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por Cristo Jesús. ¿Qué diferencia? Lo que a veces hacemos y lo que el Señor nos manda a hacer. Perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. De esa manera tenemos que actuar. Como Dios lo hizo con nosotros. Como el Señor lo hizo a través de Cristo. ¿Cómo lo hizo? Fíjense cómo está escrita la palabra. No dice que Cristo nos perdonó. Dice, el Señor nos perdonó a través de Cristo. Entregando en sacrificio, quiere decir, a su único Hijo. Pagó un precio muy alto por el perdón que nosotros hoy podemos disfrutar. De esa manera nos amó. Y de esa manera nosotros tenemos que perdonar. De esa manera tenemos que responder al enojo. Vamos por último allá a Romanos, capítulo 12, verso 18. Dice, hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Este versículo, en distintas versiones, se lo voy a leer en el Reina Valera 1960. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto sea posible, estad en paz con todos los hombres, con todas las personas. Y se lo voy a leer en la Biblia del lenguaje actual. Dice, hagan todo lo posible para vivir en paz con todo el mundo. Hagan todo lo posible. Todo lo que esté a su alcance para vivir en paz. ¿Saben por qué? Porque no sabemos manejar el enojo. Porque si nosotros supiéramos manejar el enojo sería una perfecta herramienta para hacer justicia. Porque Dios puso en nosotros ese estímulo, esa respuesta, el enojo. Para hacer justicia, para cuidarnos, para proteger lo que Él nos ha dado. Es una perfecta herramienta, pero como no la sabemos manejar, dice el Señor, en lo posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. El que los haga enojar, no lo miren directamente. Si sabe que no va a poder sujetar su boca, no va a poder sujetar su cuerpo, no va a poder glorificar a Dios con las emociones. No va a poder glorificar a Dios con el enojo. Qué increíble. Yo lo miraba y digo, ¿cómo? ¿Con el enojo puedo glorificar a Dios? Puedo glorificar a Dios con el enojo. Todo lo que hizo el Señor Jesús fue glorificar al Padre. Y cuando se enojó allí en las puertas del templo, glorificó al Padre.
Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para la gloria del Padre. Y si no sabemos manejar el enojo, pues no nos enojemos. Es cortita. Riámonos de la situación o alejémonos de la situación o huyamos de la situación. Si no podemos manejar esa parte. Cualquier situación que nos exponga al pecado, si no lo sabemos manejar, tenemos que huir. Porque es lo que dice Dios en su palabra. Huyan de las pasiones, huyan del pecado. Cualquier situación en nuestra vida, cualquiera sea, que no vaya a glorificar a Dios, huyamos, porque va a ser pecado. El Señor nos da herramientas. El Señor ha puesto en nuestras vidas todo a nuestra disposición. Nos ha hecho completos. Y aún el enojo es parte de lo que Dios ha puesto en nosotros. Fíjense que el primer versículo que leímos decía que Dios está todos los días enojados. Dios se enoja todos los días con el malvado. ¿Cómo puede ser? A veces nosotros pensamos, ¿cómo puede vivir todos los días enojado? Pero contra la injusticia, contra la maldad. Y a veces nosotros nos enojamos de cualquier cosa. No podemos vivir enojados. No podemos reaccionar enojados. No nos podemos ir a acostar, a dormir enojados. Sino que tiene que haber ese perdón. Perdónense unos a otros. Esa es la manera de controlar el enojo. Dice, si alguno está alegre, alégrese con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en la tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino que traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan lo posible de vivir en paz con todo el mundo. Señor, ayúdanos a vivir en paz. Sabemos, mi Dios, que no es fácil, porque es algo que está en nosotros. Señor, tú lo pusiste en nosotros. El enojo es una emoción que tú pusiste en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a dominarlo. Ayúdanos, Señor, a bendecir a las personas y que no de nuestra boca salgan palabras ofensivas. Señor, ayúdanos para que te podamos glorificar con cada una de nuestras emociones. Señor, danos sabiduría para poder manejarlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer? ¿Qué decisión tomar en nuestra vida ante una situación que nos enoje? Danos sabiduría, porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Señor, gracias por tu palabra. Nos anima, Señor. Nos anima. Nos enseña. Queremos que tú te glorifiques con nuestras vidas, Señor. Queremos que todo nuestro cuerpo, que todo nuestro ser sea adoración. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Te alabamos por esto y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.